Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos acá, unidos sin estar reunidos, pero estamos compartiendo la palabra del Señor, sabiendo que Dios está con nosotros. No desmayes, no te canses, por favor, sigue adelante. Este es el momento de levantarnos y de seguir hacia adelante creyendo que el Señor tiene el control en sus manos. En estos tiempos es bien difícil, ¿verdad? Por todo lo que estamos pasando, seguir avanzando, pero Dios está buscando gente y Dios está buscando un pueblo que le crea. Un pueblo que crea que todavía el Edén es posible. Señor, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos que toques cada vida con tu gloria y con tu presencia. Nos acercamos una vez más a ti, Señor, unidos en el nombre que es sobre todo nombre, para pedirte tu ayuda, para pedirte, Señor, que sigas impartiendo tu fuerza, tu vigor, tu valor en tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo ataque satánico, reprendemos en el nombre de Cristo Jesús todo lo que Satanás ha querido poner sobre nosotros para impedirnos seguir hacia adelante. Pero una vez más, Señor, unidos con tu iglesia, nos acercamos, Señor, en esta hora, en donde sea que estemos. Nos acercamos delante de ti unidos, Padre, para pedirte fortaleza, para pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que impartas tu gloria a tu pueblo en esta nación, para que nos ayudes a levantarnos, a resplandecer en medio de cualquier circunstancia en el nombre de Cristo Jesús y a seguir hacia adelante. Oh Padre Celestial, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te damos gracias porque nos has amado, nos has escogido para esta hora. Pero suplicamos, Señor, suplicamos en el nombre de Jesús, imparte nuevas fuerzas a tu pueblo en este día. Gracias, Padre Celestial, calma todo dolor, calma toda angustia. Señor, trae paz, trae tranquilidad en el nombre de Cristo Jesús. Paz, tranquilidad, valor y vigor sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y como te estaba diciendo antes, todavía es posible el Edén. Una vez, hace mucho tiempo, yo predicaba y decía, vuelve al Edén, edifica tu reino. Porque tenemos que entender que aquí y ahora el Señor quiere darnos un Edén. El Señor allá en el principio, como veíamos la semana pasada, estableció acá un jardín en donde puso al ser humano, que se llamaba Edén. Y en Cristo Jesús nosotros podemos recuperar el Edén. Y yo vengo a decirte hoy que todavía el Edén es posible, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier duda, porque las dudas han llenado nuestros corazones. Las dudas y los problemas quizás han llenado nuestras vidas por la gran cantidad de cosas que hemos tenido que enfrentar. Los que traíamos, ¿verdad?, desde antes, más los que se acumularon por la situación mundial que se está viviendo. Pero en el nombre de Jesús, yo vengo a decirte hoy de parte del Señor, todavía el Edén es posible. Pero tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que recordar, porque yo sé que lo entiendes. Tenemos que recordar cada día de nuestra vida que el propósito de Dios se cumplirá en nosotros, se está cumpliendo y se cumplirá su propósito eterno. Tú fuiste escogido con un propósito especial. Muchas veces uno se siente tan insignificante, muchas veces uno se siente como que si uno no hiciera nada en esta vida, o como que si quisiera hacer mucho, pero todo lo que hace parece que no da resultado. Bueno, yo te vengo a decir hoy, sigue adelante. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es momento de cansarse, no es momento, como decía alguien por ahí, de tirar la toalla. No es momento de rendirse. Es momento de levantarse y de creer, de saber y entender que todavía hoy, aquí y ahora,
hoy, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en nuestro país. El Edén es posible. Quiero leer algo contigo en la palabra de Dios. Vamos a leer algunas cosas hoy. Salmo 16, 11. Salmo 16, verso 11. Dice la palabra del Señor: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Te voy a invitar a buscar conmigo Génesis capítulo 1. Allí está el origen, la constitución de lo que es el Edén. ¿Y por qué leímos antes Salmo 11? Verso 11, Salmo 16, fue lo que leímos. ¿Por qué lo leímos? Porque dice delicias, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y la palabra Edén significa delicia y gozo. Cuando el Señor escogió ese lugar en la tierra, que era un lugar físico, que lo llamó Edén o que lo llamó el jardín del Edén, pues allí era el lugar de la delicia, el lugar del gozo. ¿Por qué? Porque Él puso allí al ser humano para que el ser humano, cuando tuviera comunión perfecta con Dios, pues gozara esa delicia, ese gozo. Eso era lo que Dios quería para el ser humano. Y eso es lo que Dios sigue queriendo para nosotros. Aquí y ahora, en cualquier ciudad, en cualquier sistema en el que vivamos, es lo que Dios quiere para nosotros. Un Edén, una delicia, un gozo, pero que solo lo podemos encontrar en su presencia. Fíjate que el ser humano, Adán y Eva, cuando fueron, ¿verdad?, puestos en el Edén, ellos tenían ciertas cosas que hacer y ahora las vamos a ver. Pero cuando ellos pecan, ellos pierden el Edén. ¿Por qué pierden el Edén? Porque los sacaron de ahí. Pero más allá de que los sacaron de ahí, significó que la relación de amor, de comunión, de perfecta comunión con Dios fue rota, fue quebrantada. Y entonces, a partir de allí, para que el hombre, el ser humano, pudiese acercarse a Dios, el ser humano tenía que ofrecer sacrificios. Y bueno, y una serie de cosas que el Señor va a instituir más adelante en el libro de Éxodo, para que el hombre pueda acercarse a Él, el ser humano pueda acercarse a Él. Pero siempre, siempre Dios buscó y siempre Dios planeó que el ser humano tuviese un Edén cerca de Él, que todavía hoy es posible en Cristo Jesús. El ser humano puede recuperar esa delicia, ese gozo de la presencia del Señor en Cristo Jesús. Y es lo que te quiero enseñar hoy, es a lo que te quiero llevar. Allí en el Edén, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 1 de Génesis, vamos a encontrar algunas cosas que había allí, algunos principios inquebrantables que nosotros hoy vamos a recuperar, tenemos que recuperar. ¿Para qué? Para hacer de nuestra vida un Edén, ese lugar de gozo, ese lugar de delicia en la presencia del Señor. Así que la semana pasada yo te enseñé en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a leer paso por paso y vas a ir anotando, te voy a ir diciendo las cosas más importantes, los principios que vamos a sacar de allí, de esta historia, para que tu vida hoy sea un Edén, el Edén que Dios quiere para ti, porque el Edén es posible. Génesis 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera cosa que nosotros tenemos que entender, que para que exista un Edén, tenemos que depender absolutamente de Dios. ¿Por qué nos angustiamos por la economía?
Bueno, porque no hay, porque las cosas están difíciles, porque no hay trabajo, porque el dólar sube, etcétera, etcétera, etcétera. Y pare usted de contar, ¿verdad? Y seguro ya tú estás imaginándote o ya me estás respondiendo, estás diciendo una serie de cosas, una lista grandísima de por qué estás angustiado por la economía. Está bien, perfecto, no negamos una realidad, existe esa realidad que nos hace estar preocupados, que nos hace estar angustiados. Pero cuando nosotros entendemos que Dios nos creó, que el mundo, la tierra, todo lo que existe, Dios lo creó, y que a nosotros Dios nos creó, dice la palabra, somos ovejas de su prado. Él nos ha creado, Él nos hizo, Él nos formó. Y cuando nosotros entendemos que Él es nuestro Padre, creador y Padre, nosotros tenemos que saber y entender que Él no nos va a abandonar. Yo te digo hoy, si tú te agarras de Dios y te abandonas en sus manos y haces lo que sea posible para ti, porque lo imposible es para Él y no hay nada imposible para mi Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros nos abandonamos en Él, entendiendo que Él es nuestro creador, nuestro protector, nuestro Padre, entonces allí empieza el Edén. Para que haya un Edén, tienes que volver a esa confianza del niño, a esa confianza sin malicia, a esa confianza que no depende de lo que yo puedo hacer, sino que todo depende, mi vida y todo depende de lo que Dios puede hacer, no de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Él puede hacer. Cuando tenemos y recuperamos de nuevo esa confianza, el Edén es posible. Luego dice el verso 2 que la tierra estaba desordenada, vacía, estaba revuelta. La semana pasada hablamos un poco de eso, pero el Espíritu de Dios se movía. Y cuando el Espíritu de Dios, vemos en la escena que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es ahí en donde la palabra de Dios empieza a producir. ¿Y qué produce? Verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, entonces empieza la palabra de Dios a actuar en tu vida, y hay luz en el nombre de Cristo Jesús. Depender de Dios como Creador, como Padre, y buscar la llenura del Espíritu Santo para que sea Él el que se mueva. Escúchame bien lo que te voy a decir. No es que Él tiene que moverse afuera, Él tiene que moverse en tu corazón. Esta semana nosotros hablábamos en los mensajes diarios, hablábamos de la sabiduría y decíamos que la sabiduría es que tú cambies tu actitud. Parte de la sabiduría no es que las cosas cambien afuera, el sabio cambia su actitud ante las cosas, pero entiendo que nosotros solos no podemos cambiar. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros primero, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestra mente y ayudándonos a pensar con la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. La mente de Cristo no es magia. La mente de Cristo no es yo lo digo, yo lo creo, yo lo confieso, yo lo declaro, yo lo decreto y apareció. No, Señor. La mente de Cristo es estar confiados en sus promesas y en su palabra. Yo te voy a dejar una tarea grandísima. Te lo iba a decir al final, pero te lo digo de una vez. Muchos creen que cuando hay prosperidad financiera, eso da evidencia de la bendición de Dios. No, Señor. Tú sabes que Jesús dijo, y eso te lo voy a dejar de tarea para que lo busques, para que busques ese texto. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y refirió muchas parábolas o algunas parábolas en donde había gente, ¿verdad?, que él contaba las parábolas de gente que era bien rica y bien solvente financieramente y tenía los graneros llenos,
pero resulta que no conocían a Dios, que el Espíritu de Dios no se movía en ellos. Y el fin de esas personas pues fue un fin que nosotros no queremos tener. Fue un fin no en la presencia de Dios, sino en el infierno. Pero eso es una tarea que yo te dejo porque más adelante en otro tema vamos a desarrollar ese tema. Pero escúchame, no quiere decir que cuando una persona tiene mucho dinero, muchos bienes y todo económicamente le fluye, no necesariamente quiere decir que esa persona está bien con Dios o tiene la bendición de Dios. La bendición de Dios es ser justo, ser santo, tener paz y tener gozo verdadero. Pero ese no es el tema en el que quiero profundizar hoy. Pero quiero dejártelo de tarea. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos que los demás prosperan, o que gente mala prospera, o que gente prospera, y nosotros hacemos, y no se nos dan las cosas así como la lámpara de Aladino, que la frotas, le pides el deseo al genio y aparece lo que queremos, entonces nos frustramos y perdemos nuestro propósito. Mucha gente está perdiendo el propósito por el sufrimiento, está perdiendo el propósito. Y óyeme, Dios te dice hoy, no pierdas tu propósito, el sufrimiento, la aflicción por la que estás pasando. Eso es lo que te está acercando al propósito de Dios para tu vida. Pero tienes que recuperar, ¿qué? Esa comunión y esa confianza en que Dios tu Padre, Dios tu Creador, no te va a abandonar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Necesitamos entonces acercarnos a su presencia, acercarnos al Espíritu Santo y decirle, pedirle, muévete en mí. Dame esa gloria, que fluya desde adentro esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Pero hay que recuperar esa comunión con el Señor y esa confianza con el Señor. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando el Espíritu Santo se empezó a mover, la palabra de Dios empieza a actuar y Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y empieza allí desde el verso 4, vamos a leer. Y vio Dios que la luz era buena y separó, quiero que marques esa palabra porque ese es el próximo principio, separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe, marca otra vez esa palabra, subráyala, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué es lo que vemos acá? Que Dios separó la luz de las tinieblas, separó las aguas dulces de las aguas saladas y separó la tierra del agua, separó. Hubo una separación. El próximo principio entonces para que el Edén sea posible es la separación. Entonces, confianza absoluta en Dios, abandonarse en las manos del Señor. Número 2, que el Espíritu Santo empiece a moverse. Número 3, la separación. ¿Y qué es eso de la separación? ¿Con qué se come eso en nuestras vidas? Que para que haya orden en tu vida y bendición de Dios, tienes que separarte de todo aquello que sea un pecado, que esté mal delante del Señor. Tienes que separarte de todas aquellas cosas que tú sabes que están mal. Y eso empieza en el corazón. Tienes que separar de tu vida la amargura que te produce no tener dinero. Y hay muchos amargados ahora por eso. Tienes que separarte de la impotencia que tienes adentro y de la rabia porque no logras lo que quieres lograr.
Eso hay que dejarlo en el nombre de Cristo Jesús, porque mientras esa impotencia, esa amargura, esa angustia y esa preocupación estén invadiendo tu corazón, pues eso no te va a hacer recibir la bendición de Dios. Hay que separarse de eso. Hay que separarse de todo lo que es pecado. Tienes que separarte de lo que entra por tus ojos que tú sabes que es pecado. ¿Cuántos hoy están atados a la pornografía? Están atados a las películas. Hay gente que les encanta las películas de terror, de brujería, de hechicería. Todo lo que exalte, ¿verdad? Esas prácticas. Bueno, apártate de eso, porque eso está entrando. La ventana, dice la Biblia, que la ventana del cuerpo son los ojos. Y si tu ojo está lleno de luz, entonces tú estás bien. Pero si lo que tú ves es pornografía, lo que tú ves es pelea, lo que tú ves es hechicería, brujería, películas de terror, todo eso está invadiendo tu cuerpo y no te estás dando cuenta, y eso te está influenciando para el mal. Eso te está invadiendo del mundo de las tinieblas. Tienes que separarte. Tienes que separarte en el nombre de Cristo Jesús de todas esas cosas. Pero tienes que separarte también de la gente. Hay alguien que dice, de la gente que te vampiriza, de la gente que te chupa la sangre, de la gente que te roba tu energía, de la gente que se burla de ti porque eres cristiano. Tienes que separarte de esa gente. Ya le predicaste, ora por ellos, pero sepárate de ellos. Sepárate de esa gente que no te ayude a consagrarte al Señor. Sepárate de esa gente que está siempre maldiciendo la situación. Sepárate de esa gente y aparta de tu boca esas palabras de maldición. Sí, mira, no negamos la realidad. Las cosas están feas, pero sepárate de esas confesiones, porque eso está alimentando tu mente y tu corazón. Y es más, estás influenciando a los que te rodean, no para bendición, sino para maldición. Debes separarte de todas esas cosas. Dice la palabra de Dios, quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, toda malicia. Tienes que separarte de eso. Tienes que separarte de todo lo que impide alcanzar tu propósito en Dios y avanzar. Tienes que separarte de esa culpabilidad del pasado. Lo hice mal, no supe hacerlo, si yo hubiera. Miren, todos tenemos hubiéramos en nuestras vidas, todos nos equivocamos. No una vez, muchas veces, pero ¿sabes qué? Hoy es una nueva oportunidad de seguir hacia adelante y de decir, Señor, perdóname, me equivoqué, porque uno tiene que reconocer en dónde se equivocó, porque eso es lo que hacen los valientes. Uno reconoce, pero el valiente reconoce, quizás hubiera, está bien, pero bueno, ya no hube, ya no pasó, ya no lo hice. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Hay oportunidad. Tengo que separarme entonces de esa culpabilidad, ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de autocompasión, de ese sentimiento de que, ay, sepárate de eso, corta eso. Y en el nombre de Jesús sigue hacia adelante, porque hay oportunidad. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad. No es casualidad que me estés escuchando en donde sea que estés y a la hora que me estés escuchando. Esto no es casualidad. Dios te está hablando y te está diciendo, sepárate. Sepárate del pecado. Pide perdón. Y vete y no peques más. Le dijo el Señor a la mujer adúltera. Vete y no peques más, yo no te condeno. Pero vete y no peques más. Sepárate de eso. Sepárate de esa gente que no te deja avanzar. Sepárate de esa gente que no quiere tu bendición y tu éxito. Sepárate de ellos. Pónselos en las manos del Señor. Ora por ellos, bendícelos, pero sepárate de ellos y sigue hacia adelante. Sepárate de los hubiera, de esos pensamientos de culpa. Si yo hubiera, sepárate de eso en el nombre de Cristo Jesús. Hoy hay una nueva oportunidad para separarnos de todas aquellas cosas. Dice también la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sepárate de todas esas malas conversaciones,
de esos chistes groseros, picantes, que no te convienen, o de esas cosas, ¿verdad?, que se hablan, que no convienen a los hijos de Dios. Sepárate de eso en el nombre de Cristo Jesús y guarda tu boca. Tu boca es para bendición. Tu boca es para bendecir y no para maldecir. Sepárate de la murmuración. Sepárate de eso, del chisme, la murmuración, la envidia. ¿Cómo lo habrá logrado? ¿Qué habrá hecho? Sepárate de esa malicia. Decide separarte de eso y déjale al Señor la gente. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Ocúpate de ti y sepárate de esas cosas que están retrasando tu éxito en Dios. Sepárate de esas cosas que te impiden avanzar. Sepárate de eso en el nombre de Cristo Jesús. Y levántate y entiende que el Edén es posible, pero hay que trabajar. Hay que trabajar con la ayuda del Señor. Tienes que trabajar, esculpirte a ti mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Mira, deja de echarle la culpa al diablo. Deja de echarle la culpa al diablo. El diablo ya tiene su suficiente culpa y está vencido en el nombre de Jesús. ¿O es que acaso hacemos nulo el sacrificio de Cristo? Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, y todo aquel que acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador, por más estropeada que haya tenido la vida, es nueva criatura y está libre de esa maldición. Deja de tenerle miedo a Satanás y deja de echarle la culpa a Satanás. Tú eres más que victorioso, más que vencedor. Párate y camina. ¿Saben qué? Yo creo en reprender, y hay momentos en que el Espíritu Santo te llama a reprender y a atar en el nombre de Jesús. Pero a veces hay que dejar de reprender al diablo y reprenderte tú. Domínate a ti mismo en el nombre de Cristo Jesús y sepárate de todas aquellas cosas que no te permiten avanzar en el nombre de Jesús. Sepárate de los malos hábitos. Y bueno, y si tú fumas, por ejemplo, sepárate de eso en el nombre de Jesús y sepárate, como ya te dije, de esas cosas. Pornografías, pecados, adulterio, fornicación, sepárate de eso. Pero yo te quiero hablar de esos malos hábitos. Me levanto en la mañana y ni siquiera tengo el hábito de sentarme a meditar en la palabra del Señor. Mire, después de ir al baño y cepillarse los dientes, lo próximo que usted tiene que hacer, si quieres te tomas un café, lo próximo que tú tienes que hacer es sentarte a orar y a meditar la palabra del Señor. Eso es un hábito que todo buen cristiano debe tener. Y yo no estoy diciendo que tienes que pasar largo tiempo. No, pero tienes que sentarte a pensar: Señor, dirígeme en este día. Este día está en tus manos. Este día, Señor, lo pongo en tus manos porque quiero agradarte. Entonces vamos a dejar el apuro, sepárate del apuro y de la desesperación. Párate un poquito más temprano, 10 minutos, y adquiere ese hábito de por lo menos 10 minutos estar en la presencia del Señor antes de hacer cualquier cosa. Entonces hay que separarse de los malos hábitos, del apuro, del no pensar, del no meditar. Y lo primero que tengo que hacer en mi día es entregar este día delante del Señor. Y luego tienes que tener un día, una hora en especial. Y yo no hablo de una hora en tiempo, yo hablo de un tiempo. Puede ser 20 minutos, puede ser 30 minutos. Y mientras más lo hagas, pues el tiempo va a parecer corto, el tiempo se te va a ir volando. En donde tú tengas una cita con el Señor. Lo mismo que tú estás pensando en que tengo que comer, o tengo que trabajar, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, que en tu planificación diaria haya un tiempo especial solo para ti y para Dios. Hay que recuperar eso, porque vivimos muy apurados, vivimos muy estresados, vivimos queriendo hacer. Y hay que a veces dejar de hacer y pasar más tiempo en la presencia del Señor. Y Dios te dice hoy, mira, lo primero que hay que hacer es estar en su presencia. Planificar en tu día. Yo te voy a decir algo, hablando del principio de la separación. Sepárate del mal hábito de no planificar.
No, es que como yo lo sienta. Hay gente que no siente bañarse y hay gente que pasa una semana o dos sin bañarse porque es que ellos no lo sienten. Cuando yo siento, yo me baño. Es más, si tú pasas un día sin bañarte, qué horrible es tu cuerpo y qué horrible hueles. Y cuando nosotros, ¿verdad? Entonces, digo, hay gente que tiene esos hábitos porque se tienen que cepillar los dientes, porque se tienen que bañar, porque se tienen. Bueno, sabes que el alma hay que limpiarla, hay que purificarla y eso solo se logra en la presencia del Señor cada día. Lo mismo que es necesario para ti, y es lo que te quiero decir con esto, lo mismo que es necesario para ti bañarte, aunque quieras o no quieras, porque tú sabes que si no te bañas, qué horrible vas a oler. Y sabes que si no te lavas los dientes, wow, qué horrible va a oler tu boca y qué horrible se van a poner tus dientes. Lo mismo, ¿verdad? Con que tú haces esas cosas, y yo creo que esas son dos cosas que casi todo el mundo en el planeta Tierra, espero yo, tiene como buenos hábitos, aunque se bañen con perolito, ¿no? Entonces, o aunque se tenga que bañar como el gato, pero se bañan. Creo que todo el mundo tiene esos hábitos. Bueno, que el hábito de estar en la presencia del Señor, ¿verdad?, sea lo mismo, igual de necesario que tenemos la necesidad de comer, de bañarnos, de cepillarnos los dientes. Es lo mismo, hay que planificar ese tiempo, lo sienta o no lo sienta. ¿Y sabes cómo trabaja Satanás? Bueno, hoy no oré, hoy no leí la Biblia, no importa, mañana lo hago. Y se te van acumulando los mañanas y en tu planificación no está, hazlo, sepárate del mal hábito de no pasar tiempo en la presencia del Señor cada día. Ahí es donde vas a encontrar palabra y presencia, palabra y oración. Ahí es donde vas a encontrar la dirección de tu vida. No hay otra manera, esa es la manera. Bueno, sepárate entonces de eso si quieres que haya un Edén en tu vida. El Edén es posible, pero necesario es que te separes del pecado. Y finalmente, cuando hay confianza en el Señor y abandono en las manos del Señor, porque entendemos y sabemos que Él es nuestro Padre y nuestro Creador y Él no va a abandonar a su creación. Cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros y buscamos la llenura del Espíritu Santo. Cuando, número 3, nos separamos del pecado que no nos deja avanzar y nos separamos de todas aquellas cosas que no nos permiten avanzar, entonces, solo entonces va a haber real producción. ¿Por qué? Porque luego de que todo se separó, en el Edén nosotros vemos en el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y produzca, ¿verdad?, cada semilla según el fruto, produzca. Luego de la separación hay producción. Si no hay separación, no hay producción. Mucha gente está dejando de ser productiva, mucha gente que cree en el Señor, mucha gente que sí es muy sincera, están dejando de ser productivos porque no quieren separarse de esos malos hábitos que no te permiten avanzar. Si una persona está llena de malas palabras, eso no te permite avanzar. Si estás lleno de cosas que ves que están fuera de la voluntad de Dios y no te separas de eso, eso no te permite avanzar. Si lo que escuchas son puras murmuraciones, puras noticias negativas, todo lo que está mal en tu vida, en la vida del vecino, fíjate cómo empieza, lo que está mal en mi vida, lo que está mal en la vida del vecino, lo que está mal en la vida del otro vecino, lo que está mal en aquella iglesia, lo que está mal en mi iglesia, lo que está mal en el país, lo que está mal en el mundo entero. Y entonces nos llenamos de eso. Si no te separas de eso, no puedes empezar a producir el fruto que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y aquí dice que cada semilla, cada árbol produjo el fruto según la semilla. Es decir, que según lo que siembres en tu mente, en tu corazón, primero naturalmente, según lo que se siembra, eso se cosecha. Si siembras manzanas, no puedes cosechar patillas. Si siembras manzanas, vas a cosechar manzanas.
Si siembras murmuración, si siembras discordia, si siembras angustia y preocupación, si siembras, ¿qué vas a cosechar? Vas a cosechar angustia, vas a cosechar el pecado del cual te estás haciendo invadir, del cual estás sembrando tu vida. Si siembras pornografía, no vas a cosechar otra cosa sino que lujuria. Si siembras películas de terror que entran por tus ojos y eso invade tu mente, pues vas a cosechar miedo y vas a abrir puertas para que Satanás pueda influenciarte y pueda tener ahí, pueda perturbar tu vida, quiero decir. Si siembras enemistades, pues vas a cosechar enemistades. Si siembras indiferencia, no me importa, ¿qué me importa? No me importas. Bueno, eso es lo que vas a cosechar. De manera que, ¿qué estás cosechando? Estás siendo realmente productivo para Dios y para su gloria, porque todo se reduce a una sola cosa, a cumplir el plan y el propósito de Dios. Muchos están solo sembrando para satisfacerse a sí mismos y están cosechando pues el pecado y están cosechando angustia, porque no es la voluntad del Señor que siembres solo para satisfacer tus necesidades y deseos. La voluntad del Señor es que siembres para Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia y entonces vas a producir todo lo demás que necesitas. Cuando realmente, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, cuando realmente tenemos un corazón sincero para hacer y cumplir el propósito de Dios, confiamos en Dios, buscamos su presencia a través del Espíritu Santo, nos separamos del pecado y de todas aquellas cosas que sabemos que no están bien delante de la presencia del Señor. Y hay gente que tiene que separarse de la flojera extrema. Del desgano extremo, hay que separarse de eso en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Bueno, cuando nos separamos de todo eso, entonces vamos a producir frutos y frutos en abundancia. Hermanos, el Edén es posible. Amigos, el Edén es posible. El Edén en esta tierra de caos, es posible. Porque nosotros, aunque estamos en el mundo, no militamos conforme al mundo. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Y el reino de los cielos está aquí y está ahora. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo vino a la tierra, lo primero que Él dijo fue arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Señor nos promete que en Él y por Él vamos a tener la plena satisfacción de todas nuestras necesidades. Pero lo primero tiene que ser Él. Pero tienes que revisar en tu vida qué es lo que está mal. ¿Qué es lo que no estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tengo que dejar atrás? ¿De qué me tengo que separar en el nombre de Cristo Jesús para que mi vida sea productiva, para que haya producción de frutos, de frutos? ¿Y cuáles son los frutos que el Señor quiere que nosotros obtengamos? Bueno, el fruto de la paz, amor, gozo, paz. Que esas son una de las cosas de las que estamos carentes o de la que está carente el mundo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor, gozo y paz, me detengo ahí. Bueno, ¿y cómo vamos a tener paz? Sí, mira cómo está esto. Mira cómo está esto. ¿Cómo vamos a tener gozo si mira todo lo que me pasa? Cuando tu gozo depende de lo externo, obviamente. No hay Edén, no hay delicia, no hay gozo. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos y sabemos que somos parte del reino de los cielos, sabemos que en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra iglesia y en nuestra nación, a pesar de la nación en donde vivimos, el Edén es posible. Yo vengo a retarlos hoy con esta palabra de Dios para tu vida. Yo vengo a decirte, créelo, el Edén es posible, pero es necesario que tú hagas tu parte, que te entregues con fe en la palabra de Dios y hoy más que nunca estés firme
firme en las promesas del Señor, que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Es muy fácil, es sumamente fácil olvidarnos de lo que dice la palabra de Dios cuando nos duele algo, cuando nos duele el estómago, cuando están sucediendo cosas terribles a nuestro alrededor y a todo el mundo le está sucediendo algo en su vida que puede ser muy terrible. Es muy fácil olvidarnos de quiénes somos, pero nosotros somos hijos de Dios, escogidos por Dios para esta hora, para llevar adelante su reino, la predicación de su evangelio. Buenas noticias, todavía hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió y resucitó y está sentado, está vivo. Y sus ojos, dice la palabra de Dios, que sus ojos están sobre la tierra buscando a alguien, buscando quien se doblegue ante su presencia. Sus ojos están sobre los justos para Él darle su bendición. Va a encontrar acá gente justa, gente que crea, gente que quiere separarse del pecado realmente y de esa malicia y de esos chismes y esa murmuración que no te deja avanzar y de todas esas cosas de las cuales ya hemos hablado hoy. Va a encontrar en esta nación gente que le crea. Yo creo que sí, tú eres uno de ellos en el nombre de Cristo y yo también. Y estamos trabajando para ser esa gente que sigue firme y hacia adelante, esa gente que no se detiene, esa gente que aquí está hoy porque le cree a Dios, esa gente que no se deja amarrar por la depresión ni por la tristeza, que a pesar de que hayan vivido o vivan tiempos tristes y tiempos que quizás en algún momento, ¿verdad?, causen cierta tristeza extrema, que podría llamarse depresión. No se dejan atrapar por ello. No se dejan atrapar de la ira que producen las injusticias. No se dejan atrapar del pecado, de las tinieblas que arropan al mundo, sino que levantan su mirada hoy más que nunca y saben que su redención está cerca. Y no se olvidan que mientras estemos en esta tierra hay un propósito que cumplir. ¿Cuál es? Exaltar a Dios, que en nuestras vidas se vea Jesucristo, que en nuestras vidas se vea la proclamación de las buenas noticias, que aquí hay paz, que aquí hay gozo, que ahí hay paz, que hay gozo, que hay amor a pesar de todo el desamor que hay en el mundo, que aquí hay un pueblo que todavía tiene esperanza, que aquí hay un pueblo que sabe, que entiende que el Edén aquí y ahora es posible. ¿Por qué? Porque sabe que el Edén depende de Dios, depende de entregarnos a Él. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Edén a tu diestra para siempre. Acuérdate que Edén significa delicia y gozo. Todavía el Edén es posible. Levántate y camina en el nombre de Cristo Jesús. Levántate y cree que Dios va a suplir todas tus necesidades. Levántate y camina y sigue hacia adelante. No desmayes. No desmayes porque todavía el Edén es posible. Amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo he predicado lo que tú me has dicho, Señor. He predicado tu palabra y yo oro para que esta palabra lleve frutos en abundancia en todo aquel que la escuche y que la escuche con fe. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a saber, a creer y a entender que tú estás por nosotros como poderoso gigante, que nuestras vidas están en tus manos, Señor, y que estamos escondidos con Cristo en Dios. Oro por todas aquellas personas que no te conocen, sálvales, revélate a sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo. Despierta a esos espíritus que están dormidos en el nombre de Jesús. Despierta a tu iglesia en esta misma hora, despierta en el nombre de Cristo Jesús a todas aquellas personas que están tristes, despiértalas con tu gozo, despiértalas con tu alegría en el nombre de Jesús. Envío palabra de libertad, de liberación en el nombre de Cristo. Envió palabra de sanidad porque tú eres nuestro sanador. Tú llevaste en la cruz del Calvario toda dolencia, todo dolor, toda angustia. Oramos por todos aquellos, Señor, de nuestro pueblo que están enfermos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que te experimenten en esta misma hora.
como Jesús, el sanador. En el nombre de Cristo, que se cumpla en todos tus hijos, en todo tu pueblo, en tus escogidos, Señor, en los que ya has llamado y en los que llamarás para la salvación. Que se cumpla tu plan y tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay victoria en Cristo. Quiero decirte una vez más, el Edén es posible. No lo dudes. Dios te bendiga.